Máximo golpe a la democracia en Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia madurista convalidó el fraude electoral denunciado por la oposición y respaldó la supuesta victoria de Nicolás Maduro en las urnas el 28 de julio, mientras siguen sin presentarse las actas de votación. Atribuyéndose funciones de órgano electoral y en medio de fuertes cuestionamientos por su falta de independencia, el TCJ además notificó que todo el material electoral quedará consignado en la sala electoral sin posibilidades de que alguien diferente a los funcionarios judiciales pudiera tener acceso a él. La presidenta del órgano afín al régimen, además, Carlicia Rodríguez, dio por sentado el supuesto ataque cibernético masivo con el que el cuestionado Consejo Nacional Electoral pretendió justificar la interrupción masiva de los datos durante la jornada de conteo tras el cierre de las urnas. Rodríguez dijo que la previsible sentencia de la sala electoral responde al recurso de la elección interpuesto el 31 de julio por Nicolás Maduro, quien en ese momento ya había sido proclamado irregularmente como ganador por parte del propio Consejo Nacional Electoral, amparándose en 2 boletines emitidos sin ninguna prueba infográfica. Certifica de forma inobjetable el material electoral peritado y convalida esta sala los resultados de la elección presidencial del 28 de julio del 2024 emitidos por el Consejo Nacional Electoral, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el período constitucional 2025-2031. Así se decide. Se decide que todo el material electoral consignado por el Consejo Nacional Electoral y los partidos políticos queda en resguardo de esta sala electoral del Tribunal Supremo. En los resultados obtenidos en el proceso de peritaje podemos concluir que los boletines emitidos por el Consejo Nacional Electoral respecto a la elección presidencial 2024 están respaldados por las actas de escrutinios emitidas por cada una de las máquinas de votación desplegadas en el proceso electoral. Y asimismo, estas actas mantienen plena coincidencia con los registros de las bases de datos. Además, el TSG, controlado por Maduro, amenazó con sanciones en contra del abanderado opositor Edmundo González Urrutia, quien no asistió al ente judicial hace 2 semanas cuando denunció la violación del debido proceso en Venezuela. Edmundo González Urrutia no asistió a ninguna de las fases de este proceso al cual fue citado y, por tanto, no cumplió con la orden de esta, la más alta instancia de la jurisdicción contencioso electoral de la República Bolivariana de Venezuela, ni con la consignación de las actas de escrutinios, el listado de testigos, ni material electoral alguno. En consecuencia, desacató el mandato en franco irrespeto a la autoridad judicial, demostrando su renuencia a ceñirse al orden constitucional, conducta que acarrea las sanciones previstas en el ordenamiento jurídico vigente. Y tras convalidar el denunciado fraude, la presidenta del TSJ madurista respalda las investigaciones que ya había anunciado la cuestionada Fiscalía Madurista en contra de la divulgación de datos electorales en la página web resultadosconvenezuela.com, administrada por la oposición. Se remite de manera urgente copia certificada de la presente decisión al Fiscal General de la República, ciudadano Tarek William Saab, a los fines de que sea incorporada a las investigaciones de carácter penal que sobre los hechos irregulares adelanta esa institución, las cuales citamos textualmente de acuerdo a lo indicado por el Fiscal General, son para, abro comillas, determinar las responsabilidades del caso ante la zozobra causada en la población por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración, cierro comillas.
en virtud de los documentos presuntamente falsos o forjados cargados en la página web www.resultadospresidencialesvenezuela2024.com. Y en respuesta a la convalidación del fraude electoral por parte del Tribunal Supremo de Justicia afín al régimen de Nicolás Maduro, el candidato opositor a la presidencia de Venezuela, Edmundo González, aseguró que los órganos del Estado están sometidos a la soberanía popular y sentenció que no podrán usurpar la verdad. González escribió, y abro comillas, la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. Numeral, no usurparán la verdad. Cierro comillas. Antes de este pronunciamiento, en tono desafiante y usando una frase muy coloquial de los venezolanos, la líder opositora María Corina Machado retó al Tribunal Supremo de Justicia madurista a que presentara los resultados del supuesto peritaje que realizaron a los resultados de los comicios del 28 de julio. TSJ, échenle bola. Anoche, el número 2 del régimen, Diosdado Cabello, arremetió nuevamente contra los líderes de la oposición y lanzaba una nueva amenaza. Dijo en su programa Con el Mazo Dando que los partidos políticos que no reconocieran sentencia del TSJ sobre los comicios del 28 de julio no podrán postular candidatos en las elecciones regionales. Diosdado, el patriota cooperante que tenemos encubierto en la pupú, me dijo que la plataforma unitaria se encuentra dividida en dos bloques. En un bloque están los que quieren incendiar el país si el TSJ ratifica la victoria electoral de Superbigote y juramentar a Edmundo González como presidente de Venezuela en el exilio. Allí tienes a Leopoldo López, alias el Princeso de Salamanca, Juan Pablo Guanipa, alias Trigueño Cruz, Andrés Velázquez, alias Jinete Perro, Delsa Solórzano, alias Jennifer, Viallo Pilieri, alias Pinocho, y César Pérez Viva, alias La Boyao. Y por otro lado está el bloque de los jefes de partido que plantean reconocer la sentencia del TSJ y prepararse para participar en las venideras elecciones regionales y legislativas. No, dicen que no reconocen. ¿Y cómo van a hacer entonces a presentar candidatos? No puede. ¿Verdad que es como contradictorio? Bueno, eso quedará muy claro con la sentencia, pues me imagino. Pero si ellos no reconocen la sentencia del TSJ, ¿cómo van a ir? ¿Cómo se va a postular Rosales? Digo yo aquí, yo soy más inocente que el carajo, pero es pensando cosas. Saludamos a Jesús Delgado, él es director ejecutivo de Transparencia Electoral, esta entidad que promueve elecciones íntegras y además equitativas en las Américas. Bienvenido al informativo de NTN 24. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, señor Delgado, pues lo decíamos antes de que se dieran estas declaraciones desde el TSJ venezolano controlado por Maduro, pues que no se necesitaba una bola de cristal para adivinar que precisamente esta entidad, en un país donde no hay separación de poderes, pues iba a anunciar esto, iba a convalidar el fraude electoral que denunció con pruebas la oposición. Así es. Bueno, no es raro que el Tribunal Supremo de Justicia convalide, ratifique este Frankenstein que han hecho, ¿no? Esta cuestión inentendible, este recurso que es absurdo presentado por Nicolás Maduro y haya dado el día de hoy esta sentencia en la que queda claro que no tienen las actas, que no pueden presentar ninguna evidencia y que simplemente han hecho una pantomima, han actuado, ¿no? Han hecho algunos videos, algunas publicaciones en redes sociales para aparentar algún tipo de trabajo técnico científico, pero realmente estamos en la misma situación que antes de la declaración del Tribunal Supremo de Justicia. No publicaron las actas, no están desagregadas por municipio, estado, mesa, y de esta manera los resultados emitidos por el CNE son incontrastables y la única garantía o el único resultado contrastable que existe es el que presentó la plataforma unitaria con la victoria contundente de Edmundo González. Aquí, señor Delgado, aparece todo pues mal, porque el TSJ se atribuye funciones del órgano electoral y además se dice que ese peritaje no será divulgado, no será conocido. Se echan ellos mismos la cobija para taparse, pero el problema sigue igual en el país.
Como yo decía, es absurdo el recurso y toda la actuación del Tribunal Supremo de Justicia. Recordemos en primer lugar que el Consejo Nacional Electoral tiene rango de poder en Venezuela. O sea, en Venezuela, a diferencia, por ejemplo, de Colombia, existen 5 poderes públicos y el poder electoral tiene el mismo rango que el Poder Judicial, que el Poder Ejecutivo o Legislativo. De manera que lo que se está viendo es una usurpación de funciones por parte del Tribunal Supremo de Justicia al Consejo Nacional Electoral o al Poder Electoral. Por otro lado, el recurso contencioso electoral que introdujo supuestamente Nicolás Maduro existe cuando hay un perjuicio a una de las partes que compitió en unas elecciones y se sintió justamente perjudicado. Y para ello hace falta que estén publicados los resultados en su totalidad, disgregados por mesa, municipio y estado, ¿no? Al no haber resultados publicados, no hay manera de ser perjudicado por esos resultados y mucho menos el que fue anunciado como ganador. Entonces, esto lo explica el ex candidato Enrique Márquez, ¿no? O sea, no hay ningún recurso que se haya presentado que tenga sentido. De hecho, cuando ellos se apersonaron allí al tribunal, supuestamente participando en este proceso, Enrique Márquez no firmó porque dijo, no me presentaron el recurso. ¿Cómo voy a firmar algo cuando no he visto el recurso? Porque el recurso no existe, porque no hay manera de presentar una impugnación contencioso electoral cuando uno es ganador y cuando además no hay resultados publicados. En una democracia, en un país donde hay democracia, por supuesto, la autoridad, los tribunales, altos tribunales dirimen los conflictos electorales. Eso pasa en todas partes del mundo y ellos quieren a toda costa legitimar ese fraude comparándose como si ellos fueran órganos electorales como los de otros países. Incluso llegan a referenciar el ejemplo de la controversia que dirimió la justicia estadounidense en el año 2000 en las elecciones cuando el conflicto Gore-Bush. Es decir, llegan hasta el punto, y muchos dirán que es una desfachatez de este tribunal controlado por la dictadura, compararse con el llamado país libre como es Estados Unidos en cuanto a estos conflictos. Así es, buscaron algunos ejemplos, el caso del Tribunal Electoral de México, el Tribunal Superior Electoral de Brasil, el Tribunal de los Estados Unidos, cuando son casos que no tienen nada que ver, reitero, en ninguno de esos 3 países, ni Estados Unidos, ni México, ni Brasil, el poder electoral tiene el mismo rango que el poder judicial, legislativo, ejecutivo o moral. En el caso de Venezuela, el Consejo Nacional Electoral tiene rango de poder electoral, de manera que la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia tiene un papel mucho más limitado que lo que tienen estos tribunales en el resto de países. Y reitero, y no hace falta ser un experto en derecho para darse cuenta que es un recurso que no tiene ni pies ni cabeza, que no tiene sentido, que es un oxímoron, porque no, o sea, en ninguna parte del mundo el ganador de o el supuesto ganador de una elección va a recurrir a una impugnación ante un tribunal, porque se supone que si ganó, el que debería tener un perjuicio es el perdedor, ¿no? Sí. Bueno, es Jesús Delgado, director ejecutivo de Transparencia Electoral. Gracias por haber estado con nosotros en el informativo de NTN 24. Gracias por la invitación.